Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los 2 domingos anteriores hemos estado hablando acerca de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Si no viniste esos 2 domingos, te recomiendo que los escuches las predicaciones por YouTube para que sepas más o menos de qué estamos hablando. Respondimos algunas preguntas importantes esos 2 domingos hablando acerca de este tema. Pero la pregunta que queremos responder esta mañana es: ¿para qué nos sirve recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve a mí ser lleno de la presencia del Espíritu Santo? Y la primera respuesta, y yo tengo 3 puntos aquí importantes para compartir contigo esta mañana, y la primera respuesta es que una de las razones por las cuales necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo es para recibir, número 1, poder. Es lo primero que les dice Jesús a sus discípulos ahí en la cita que acabamos de leer en el capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque hemos visto los domingos pasados que después de 40 días que Jesús resucitó, los discípulos de todas maneras seguían teniendo las mismas actitudes y se estaban dejando guiar por las mismas emociones. Vimos que en el día de la resurrección, el domingo de resurrección, en la noche, Jesús había soplado sobre los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo, pero ellos continuaban en un estado de temor, de miedo, de duda y aún, fíjate, de incredulidad. Porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra muy diferente, totalmente distinta, es recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y Jesús les dice a los discípulos que cuando ellos recibieran el bautismo, también recibirían poder. Ahora, no estoy hablando, hermano, de un poder humano, sino de un poder espiritual. No estoy hablando de un poder místico o de un poder raro, ¿no? Un poder que nos va a hacer cosas raras. No. Yo estoy hablando de un poder que nos trae autoridad para vivir la vida cristiana, hermano. Te hablo de un poder que trae autoridad para cambiar tus pensamientos y tus actitudes. Te hablo de un poder que te da autoridad para tener victoria sobre adicciones y vicios. Te estoy hablando de un poder que te da victoria espiritual en las áreas donde eres débil, humanamente hablando, o carnalmente hablando, o espiritualmente hablando. Te estoy hablando de un poder que desata los dones del Espíritu Santo que vienen ahí en 1 Corintios capítulo 12. Pero también te estoy hablando, hermano, de un poder que produce en tu vida y en mi vida el fruto del Espíritu Santo. Porque dones sin fruto no sirve de nada, ¿no? Los corintios, por ejemplo, tenían un montón de dones y no tenían nada de fruto, ¿no? Y por eso Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios les tiene que escribir acerca del amor y les dice: miren, hermanos, sí, no sirve de nada que anden profetizando y que anden echando fuera demonios y que anden haciendo un montón de milagros, ¿verdad? Si entre ustedes no tienen amor y andan como perros y gatos peleándose entre ustedes y teniendo envidias y celos. Porque escúchame, porque el poder del Espíritu Santo hace fluir los dones en nuestra vida, pero también hace fluir los frutos, o el fruto más bien, del Espíritu Santo. Y déjame decirte, y no solamente el fruto del Espíritu Santo. Sí saben cuál es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok, ese es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, pero no solamente nos hace fluir en el fruto del Espíritu Santo, sino en todo tipo de frutos espirituales, como por ejemplo ganar a otros para Cristo o dar.
Amén. Esos son también frutos espirituales que nos lleva a desarrollar el Espíritu Santo en nuestra vida cuando viene y desciende sobre nosotros. Amén. Ahora, déjame decirte algo. El bautismo en el Espíritu Santo es un evento único. Ese evento de poder es un evento único, como el bautismo en agua. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa distinta es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero los dos acontecimientos, tanto el bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu Santo, es un evento único. Solamente necesitamos ser bautizados en agua una sola vez, y solamente necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo una sola vez. Pero después de eso, hermano, necesitamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo constantemente. ¿Por qué? Porque lo que recibimos lo tenemos que dar. Es decir, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos llenos, y entonces esa llenura que viene a nuestra vida del Espíritu Santo, ahora la tenemos que dar. Cuando oras por otra persona, estás dando de esa llenura. Cuando evangelizas, estás dando de esa llenura. Cuando enfrentas una tentación o una debilidad en tu vida, estás dando de esa llenura. Y te estás vaciando de esa llenura que el Señor te dio. Entonces tienes que ir constantemente a la fuente del Espíritu Santo para recibir más de Él. El día de mañana vas a tener que dar una vez más de esa presencia del Espíritu Santo. Porque el día de mañana, dice Jesús, el día de mañana trae su propio afán. ¿Verdad? El día de mañana vas a tener más luchas. El día de mañana vas a orar por alguien más. El día de mañana el Espíritu Santo te va a llevar a interceder por otra persona. El día de mañana vas a testificar con tu ejemplo, con tus palabras, con tus acciones. Entonces vas a volver a dar. Y entonces tienes que venir a la fuente de la presencia del Espíritu Santo para volver a recibir más de Dios. Es decir, escúchame, el bautismo en el Espíritu Santo sucede una sola vez, pero después de eso, diariamente y constantemente tú necesitas ir a la fuente de la presencia de Dios para decirle: Señor, yo necesito llenarme más de tu presencia. Constantemente ser llenos. Por eso Pablo en Efesios capítulo 5 verso 18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos. Y esa palabra en el griego es algo constante, no es algo de llenos y ya una vez y para siempre. No, sigan siendo llenos constantemente de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque constantemente tú estás dando eso que has recibido de parte de Dios. Cada que tú enfrentas una tentación, hermano, tú das eso que el Espíritu Santo ha traído a tu vida. Cada que tú enfrentas una debilidad en tu corazón, cada que tú enfrentas una situación difícil en tu vida y oras, tú estás dando de la presencia del Espíritu Santo que hay en ti, lo estás desarrollando, lo estás sacando para poderte, no sé, por decirlo de alguna manera, defender o tomar autoridad o poder sobre eso que te está tratando de vencer. No sé si me estoy explicando. Entonces necesitamos ser llenos. Por eso Jesús se refiere a eso, hermano, cuando habla en Juan capítulo 15 versículos 1 al 10. Él habla de que debemos permanecer en Él. En Juan capítulo 15, en el verso 4 dice que no podemos llevar fruto si no permanecemos en Él. Y luego en el versículo 5 del capítulo 15 de Juan dice que si permanecemos en Él podemos llevar mucho fruto. Porque separados de Él, dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y luego el versículo 7 dice que si permanecemos en Él, lo que pidamos nos va a ser hecho. ¿Por qué? Porque vamos a ser guiados según su voluntad, porque al ser llenos del Espíritu Santo vivimos en el Espíritu y como consecuencia podemos pedir cosas en el mover del Espíritu Santo y no en la carne.
Y en Juan capítulo 15, verso 9, termina diciendo que debemos permanecer en su amor, porque si somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, terminamos amando a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Escúchame, hermano, ese es el poder del bautismo con el Espíritu Santo que nos hace buscar, seguir siendo llenos y permanecer en Dios. ¿Cuántos necesitan ese poder? A ver, levanten su mano. Yo necesito ese poder. Ahora, déjame decirte, yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo. No sé, creo que, no recuerdo, creo que fue en 1900, debió haber sido en 1982, porque yo me convertí en 1980. Estuvimos orando por el bautismo en el Espíritu Santo más o menos aproximadamente 2 años, mi primo y yo. Y en Semana Santa de 1982 recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo en Semana Santa, no sé qué día fue, yo no sé si fue un miércoles, un jueves, ¿verdad? De Semana Santa de 1982. Desde entonces, yo no he vuelto a recibir el bautismo en el Espíritu Santo porque es un evento de una vez, pero desde entonces yo he tenido que ser lleno constantemente de la presencia de Dios. Yo he tenido que venir día con día, constantemente delante de Dios, decirle: Señor, lléname. Porque hay temporadas, hermano, escúchame, donde me seco. Estarles compartiendo a ustedes y predicándoles, esto suelta del poder que hay del Espíritu Santo en mi vida y yo lo suelto. Yo tengo que venir hoy en la noche, mañana en la mañana, yo tengo que decirle al Señor: Dios, ya dame, porque me sequé el domingo, ¿verdad? Todo lo que traía se me fue cuando estuve compartiendo, cuando estuve orando, cuando estuve ministrando a los hermanos. Ahora tú dices: hermano, pero yo no predico, yo no comparto, yo ¿cómo lo saco? Hermano, tú lo sacas día con día en tus propias luchas, en tus propias debilidades, en tus oraciones, en tus intercesiones, cuando compartes, cuando hablas a otros de Cristo, tú sacas eso que tú te llenas hoy. Tú acabas de ser lleno hoy en la adoración de la presencia de Dios. No sé cuánto recibiste porque eso es personal, ¿verdad? Pero si tú levantaste tus manos y dijiste: Señor, lléname, tú acabas de recibir. Tú sales de este lugar con la pila llena, pero esa pila se te va a gastar. Para mañana en la tarde esa pila va a estar al 20%, te lo aseguro. Desde que salgas de este lugar vas a empezar a sacar la energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vas a empezar a sacar el poder, vas a empezar a sacar la unción. Y para mañana en la tarde te va a quedar 20%, 15%. Y tú para mañana a mediodía tú vas a tener que venir delante de la presencia de Dios a decirle: Señor, lléname, dame, derrámame. Señor, dame de tu presencia. Yo te busco, te adoro. Y tú vas a tener que llenarte por ti mismo. Escúchame. Por eso estamos abriendo los miércoles. Oasis, ¿verdad? Tiempo de oración para venir y llenarte. Pero no puedes esperar del domingo al miércoles. Tú tienes que llenarte de la presencia de Dios el lunes, el martes y el miércoles, venir y llenarte otra vez y decirle: Señor, aquí estoy. Porque cada día, hermano, tú y yo tenemos luchas que nos desgastan espiritualmente. Fíjate, ¿cuál es la segunda cosa por la cual necesitamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice ahora: y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La segunda cosa para lo cual nos sirve el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, es para testificar, para compartir, para predicar el evangelio. Los discípulos no predicaron el evangelio, hermano, si te das cuenta, hasta después de la fiesta del Pentecostés. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a testificar. Cuando no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza, nos da temor. Decimos: ay, ¿cómo crees? Yo no sé la Biblia, yo no sé nada, yo apenas sí sé algunas cosas, ¿cómo le voy a testificar? ¿Y qué tal que me dice que no? ¿Y qué tal que me cierra la puerta en la cara? ¿Y qué tal que me rechazan? ¿Y qué tal que...?
y no lo hacemos. Pero escúchame, pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos impulsa, el Espíritu Santo nos habla al oído y nos dice, háblale a esta persona. Ah, pero ¿cómo crees? Pero no la conozco. Háblale, ¿verdad? Y tú empiezas a hablar y el Espíritu Santo te empieza a ungir y tú empiezas a soltar versículos bíblicos a diestra y siniestra, versículos bíblicos que tú ni sabías que te sabías, ¿no? Porque así dice la palabra y pum, 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 y cuentas tu testimonio y le hablas y puede ser, hermano, escúchame, que tú piensas lo que le estoy diciendo, pues no es nada del otro mundo. Es más, lo que le estoy diciendo no siento que sea tan impactante, no siento que sea tan fuerte, tan tremendo, la gran revelación. Pero escúchame, pero se lo estás diciendo en el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está hablando directamente al corazón de la persona y la persona está siendo impactada y tú ni cuenta te estás dando. Y años después la persona te comparte y dice, cuando tú me hablaste, Dios estaba hablando a mi vida y Dios estaba convenciendo mi corazón. A mí me ha tocado de repente que yo estoy aquí predicando y yo digo, chispas, esta predicación como que no está fluyendo, ¿verdad? Esta predicación como que no me está saliendo, esta predicación como que no me siento a gusto. Y llego a la casa todo frustrado y digo, híjoles, como que no prediqué como yo hubiera querido predicar. Y de repente alguien me habla o me escribe un WhatsApp y me, hermano, la predicación de hoy, Dios me tocó, Dios me habló a lo profundo, usted habló, el Espíritu Santo habló a través de usted. Y yo digo, wow, la burra que habló, ¿no? O sea, la burra soy yo, ¿no? El burro que tocó la flauta. Porque escúchame, porque no eres tú, es Dios a través de ti. Es Dios usándote, es Dios hablándote, es Dios ministrando a través de tu vida. Es el poder, no tuyo, es el poder del Espíritu Santo hablando a la otra persona. Cuando tú sientas la necesidad de hablarle a alguien, yo te invito, hermano, háblale. Aunque sean pocas palabras las que puedas decirle, aunque tú pienses que esas palabras son, perdóname la expresión, pero son torpes, no importa, háblale. Porque tú no sabes lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de tu boca, a esa persona a la cual estás hablando y a la cual Dios está poniendo en tu corazón que le hables. Va a ser Dios ministrándole, va a ser Dios hablándole a lo profundo de su corazón. Amén, hermano. Después de que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, Pedro se levanta, empieza a testificar, empieza a predicar y 3,000 personas se convierten, hermano. Y la predicación de Pedro la puedes ver ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y tú la lees y dices, pues no es la gran predicación, no les dijo la gran cosa, no les soltó la gran revelación, solamente les dijo que habían matado a Jesús. Ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron al Mesías, a quien nuestro Dios ha hecho Señor y Rey. Eso es lo único que les dice Pedro. Y acongojados los 3,000 hombres de corazón le dicen, varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Y ese día, hermano, se convierte en 3,000 personas a través de la predicación de Pedro, que estaba ahora lleno del poder del Espíritu Santo. Escúchame, hermano, yo te digo esto para terminar con este punto número 2. No seas rebelde a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo en tu vida cuando el Espíritu Santo te lleva a testificarle a alguien. No seas rebelde, no resistas al Espíritu Santo. Sé sensible, sé obediente y tú vas a ver la bendición que va a ser poder hablarle a alguien. No importa, escúchame, no importa si se arrepiente o no se arrepiente, si cae de rodillas o te dice, bueno, para otra ocasión, platicamos, ¿va? O sea, no importa la reacción de la persona, tú sé obediente, porque entre más seas obediente, más Dios te va a usar cada día para testificar a los demás. Tu tarea es hablar del Evangelio. Te rechazan, ni modo. No te rechazan, qué bueno. Pero tu tarea es predicar el Evangelio y el Espíritu Santo se va a encargar de tocar a la gente para venir y ser alcanzada por el Señor. Amén. Y número 3, fíjate. Ve conmigo, Romanos capítulo 8. Y fíjate lo que dice el versículo 26. Dice, y de igual manera,
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucha, hermano, el tercer beneficio que nos da el bautismo en el Espíritu Santo es que nos ayuda en nuestra oración. El Espíritu Santo nos impulsa a orar y nos impulsa a escudriñar la palabra, y además nos da entendimiento y revelación de la palabra, y es más fácil establecer disciplinas espirituales. Cuando tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, el bautismo nos mueve a orar y a interceder. Más fácilmente hacemos oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Y escúchame, más fácilmente se cumple en nosotros Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, donde dice que debemos orar sin cesar, que debemos orar en todo tiempo. No podemos orar en todo tiempo si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Pero si tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, podemos orar sin cesar, porque oramos en español y oramos también en lenguas, ¿verdad? Esa palabra indecible significa algo que es tan grande, algo que es tan intenso o extraordinario que no puede ser expresado o descrito. Es decir, que el Espíritu Santo, hermano, intercede por nosotros de una manera tan maravillosa que no podemos describirlo. En el griego, esas dos palabras, gemidos indecibles, que acabamos de leer ahí en Romanos, tienen que ver con emitir o expresar o pronunciar palabras en un murmullo o hacer una oración inaudible o extendidamente. Yo he conocido personas que hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo y dicen que tenemos que gritar y que la gente tiene que revolcar y que nos tenemos que tirar y rodar en el piso. Pero escúchame, nada más contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla acerca de que esos gemidos indecibles son hacer una oración en un murmullo inaudible extendiblemente. Jesús habla de este beneficio. Fíjate, ve conmigo Marcos capítulo 16. Fíjate lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, y estas señales, y fíjate, esto lo está diciendo Jesús. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, número 1, echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y número 4, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto lo está diciendo Jesús después de resucitar y antes de ascender, antes de que sus discípulos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Y no dice que estas señales seguirán solamente a los apóstoles. No dice que estas señales seguirán solamente a una élite escogida de cristianos. No dice que estas señales seguirán solamente a cristianos del primer siglo, ni tampoco solamente a pastores o a líderes de la iglesia. No dice eso. Jesús dice, estas señales seguirán, ¿a quiénes, hermano? A todos los que crean. Y una de esas señales es, dice Jesús, hablar nuevas lenguas. ¿Por qué, hermano? Porque hablar en nuevas lenguas trae un beneficio espiritual a nuestra vida. ¿Cuándo se cumplió eso? Después del Pentecostés. Y Pablo da toda una enseñanza de eso en Primera de Corintios. Si te van a aparecer las citas ahí, anótalas si quieres y después las estudias en tu casa. Pero en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1, Pablo dice que podemos hablar en lenguas humanas o en lenguas angelicales. Tú puedes hablar en lenguas humanas o en lenguas angélicas. En el capítulo 14, en el verso 2, dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Escuche, hermano.
Cuando estamos hablando en lenguas, oramos a Dios directamente. Dice ahí en el versículo 2, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu, con mayúscula, habla misterios. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Romanos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración, que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero cuando oramos en lenguas, oramos directamente en comunión, en comunicación con Dios. Y luego ahí en 1 Corintios capítulo 14 versículo 4 dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y luego en el versículo 14 dice que al orar en lenguas, dice Pablo, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. No entiendo nada, pero el Espíritu Santo intercede por mí. Porque vuelvo a repetir lo que dice Romanos, porque yo no sé orar como me conviene, pero el Espíritu Santo sí sabe e intercede por mí, decíamos, con gemidos indecibles. En el capítulo 14, en el verso 15, Pablo dice que podemos orar y cantar en español y en el espíritu. Bueno, ahí no dice en español, ¿verdad? Dice, pero en el entendimiento y en el espíritu. Y luego en el versículo 15, en el capítulo 14, verso 5, Pablo dice, quisiera que todos hablaran en lenguas. Y en el verso 18 dice, y yo doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, escucha hermano, si alguien hablaba en lenguas, era el apóstol Pablo. Y luego en el versículo 39, para terminar, en el capítulo 14, verso 39, Pablo dice, no impidan el hablar en lenguas. Hermano, es toda una enseñanza. 1 Corintios capítulo 14, toda una enseñanza sobre la diferencia entre el don de lenguas y la manifestación de hablar en lenguas. Tú y yo necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Si no lo tienes, lo necesitas. Y si ya lo tienes, lo que tú y yo necesitamos es la llenura de la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo cada día. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir la vida, porque tenemos luchas, porque tenemos tentaciones, porque tenemos debilidades, porque tenemos problemas, porque tenemos situaciones difíciles. Y todo eso, hermano, escúchame, no lo podemos vencer en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio poder, porque no tenemos ningún poder y no tenemos ninguna fuerza tú y yo, humanamente hablando, individualmente hablando. Y el Espíritu Santo quiere venir a nuestras vidas y darnos poder y autoridad para vencer por encima de esas pruebas, de esas luchas, de esas tentaciones, de esas debilidades, de esas situaciones por las cuales estamos pasando. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos batallan con sus pensamientos? No me levantes la mano, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿cuántos batallan con sus pensamientos? ¿Cuántos batallan con su carácter? ¿Cuántos batallan con sus debilidades, con sus tentaciones? ¿Cuántos están pasando por problemas matrimoniales, familiares, con los hijos, económicas? Tú necesitas, yo necesito el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder vencer, hermano, y para poder vivir la vida cristiana. ¿Lo crees? ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Escúchame, yo he hablado mucho en esta iglesia. Nada en el cristianismo se puede hacer por presión, por obligación, por manipulación, por religiosidad. Nada se puede hacer en contra de nuestra voluntad. Todo tiene que ser, en el cristianismo, hermano, todo tiene que ser voluntario. Nos entregamos a Dios voluntariamente. Nos rendimos a Dios voluntariamente. De hecho, vamos al bautismo en agua voluntariamente. Y tenemos que pedir el bautismo en el Espíritu Santo voluntariamente. Nadie nos puede obligar. Nadie nos debe obligar. Porque tiene que ser una necesidad
que nazca de nuestro corazón. Tiene que ser una necesidad que venga de nuestra propia vida y decir: Señor, yo reconozco que te necesito a ti. Yo reconozco que necesito esto. Yo reconozco que no puedo depender de mis fuerzas, de mi autoridad, de mi poder, porque no tengo poder, no tengo autoridad, no tengo fuerza para vencer adicciones, debilidades, pensamientos, actitudes, carácter. No tengo poder, no tengo autoridad para vencer esta situación que me rebasa económicamente, familiarmente, matrimonialmente. Te necesito a ti, Señor. La vida cristiana no la puedo vivir sin el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Sin la llenura de tu presencia en mi vida. No puedo perdonar a otros si no tengo la llenura del Espíritu Santo morando en mi corazón. No puedo poner la otra mejilla si no tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. No puedo ser humilde, no puedo dejar mi egoísmo, no puedo quitarme los celos. No puedo abandonar mi orgullo, mi hipocresía. No puedo vivir la vida cristiana si no te tengo a ti, Señor. Si no soy lleno de tu presencia. Y si tú reconoces esto esta mañana, hermano, si tú reconoces que necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida, el bautismo en el Espíritu Santo en tu vida, y no lo tienes porque nadie ha orado por ti, por el bautismo en el Espíritu Santo, yo te voy a pedir que levantes tus manos ahí donde estás y le digas: Señor, aquí estoy. Yo necesito el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Si nunca lo has recibido, si no hablas en lenguas, yo te voy a pedir que levantes tus manos ahí donde estás y le digas: Señor, yo necesito el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo te pido que me bautices hoy, que me llenes hoy. Yo quiero recibir el bautismo de tu presencia, Señor. Derrama sobre mí de tu presencia, derrama sobre mí de tu bautismo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Habla con Dios ahí y dile: Señor, yo te necesito, Señor. Dile: Espíritu Santo, lléname. Si tú ya tienes el bautismo en el Espíritu Santo y quieres hacerlo esta mañana, levanta tus manos y dile: Señor, yo ya tengo el bautismo, lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu presencia, Señor.